algún comentario, les pediría a los compañeros que están dentro del aula virtual que nos lo pusieran sus preguntas, comentarios en el chat, y su servidora haría la lectura de las preguntas o de las reflexiones a fin de tener como que orden en el foro, ¿no? Y bueno, daríamos inicio, si me lo permite, maestro Alex, daríamos inicio con la maestra Anaí. Pasaríamos con usted algunas otras para su otra participación, y de esa forma estaríamos regresando también en la segunda ronda. Y bueno, ya las preguntas pues serán más dirigidas a lo que los compañeros en el aula grandes ponentes en los temas. El día de hoy vamos a estar abordando la importancia del testimonio técnico pericial en el sistema de justicia penal acusatoria. Y qué mejor que tener a expertos en los temas y que al final del día son operadores del mismo. Entonces, es importante establecerles la dinámica, los que están dentro del aula virtual, tengamos nuestros micrófonos apagados, y cualquier comentario, pregunta, reflexión que gusten hacerle a nuestros ponentes del día de hoy, pediríamos que sea a través del chat. Y bueno, me voy a permitir iniciar este foro con la participación de la maestra Anaí Estrada Sánchez. La maestra nos estará hablando sobre la importancia del testimonio técnico pericial desde su expertise. Me voy a permitir hacer una breve reseña curricular, porque si no nos pasaríamos todo el día leyendo su vasto currículum, maestra. Ella es licenciada en Derecho por la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo, cuenta con una especialidad en función ministerial por el Instituto Nacional de Ciencias Penales, es maestra en Ciencias Penales y Criminalística de la Barra Nacional de Abogados, es maestra en Política Criminal y Seguridad Pública, cuenta con un diplomado en especialización en el Sistema Acusatorio Adversarial de la Universidad Latina de América. Dentro de su expertise laboral, es titular de la Unidad de Investigación y Litigación, fue titular de la Unidad de Investigación y Litigación sin detenido en la Delegación de la Ciudad de México del periodo 2017 al 2018.
Ha sido titular de la Agencia Segunda Investigadora de la Unidad de Investigación y Litigación de Morelia, Michoacán, del 2019 al 2020, y actualmente es fiscal en jefe del equipo de investigación y litigación de la Unidad de Investigación y Litigación en la ciudad de Morelia, Michoacán, todas ellas adscripciones en la Fiscalía General de la República. Bienvenida, maestra Naid. Contamos con 15 minutos para su presentación, escucharla y, bueno, adelante, los micrófonos son suyos. Con tu venia, muchísimas gracias por esta invitación tan importante, estimada doctora. Gracias, buena tarde, buenas noches por allá en Argentina, me parece. A todos los puntos geográficos, a todos los compañeros que se encuentran en este foro, bueno, un saludo desde aquí, desde Morelia, Michoacán, la antigua Valladolid. Entonces, bueno, vamos a hablar de este tema tan importante y contextualizar qué es lo que pasa en México con una reforma tan fundamental. El 18 de junio del año 2008 fue puesta en camino todo este andamiaje. Pasamos de un sistema inquisitivo mixto a un sistema acusatorio, de corte acusatorio. Buena tarde a Colombia también. Mire, qué bien, bueno, latinos todos, hermanos todos al final. Entonces, esta transformación tan importante que pasa del sistema inquisitivo o de corte inquisitivo a un sistema de corte acusatorio. ¿Qué es lo que pasa? Recordemos que en un sistema inquisitivo que venía del derecho romano, como era todo por escrito, era todo secreto, era más burocrático, era todo formalizado, las pruebas estaban tasadas, el sujeto que era un objeto de persecución penal y la función de investigar y juzgar siempre se abandonaba a la víctima, las víctimas se dejaban en un segundo término, y bueno, lo más palpable y medible era la falta de confianza social, que aún estamos en aras de la construcción o reconstrucción de esta confianza a la sociedad hacia las instituciones en México. Vemos cómo hay un cáncer que sigue gangrenando muchas de nuestras queridas instituciones, que bueno, es la corrupción y otros temas, pero bueno, aquí estamos para cada día profesionalizarnos todos. Creo que todos tenemos un interés social y es por ello que estamos en este foro con ese interés. Bueno, y entonces nace a la vida jurídica este sistema de corte acusatorio que, bueno, tiene parte de sus orígenes en Grecia, y bueno, un sistema en el cual la prueba pericial es fundamental. Antes, que era una prueba confesional donde el acusado decía yo fui, esa confesión era sacada derivado de azotes, de tratos crueles, inhumanos, de tortura, de malas prácticas que seguían o incluso se siguen cometiendo en muchos estados. Esa confesión que era sacada a través de esos tratos crueles era una prueba madre, era la madre de todas las pruebas en aquel sistema. Entonces, ahora con esta transformación, la prueba científica, la experticia, la prueba pericial, cobra relevancia y resulta ser preponderante. ¿Qué es lo que pasa con la prueba científica? Pues requerimos, todos los operadores del sistema acusatorio adversarial, requerimos ineludiblemente de conocimientos científicos, técnicos, artísticos, especializados sobre un hecho dentro del ámbito procesal penal. Con esto vamos a darle la información que requiere recrear esos hechos en un recinto judicial bajo los principios en que descansa un sistema acusatorio adversarial. Recrear esos hechos al juez, a un juzgador que al final va a emitir un fallo, ya sea absolutorio o condenatorio. Y bueno, el hecho de que existan pruebas científicas, ello le va a aportar al juez la evidencia presentada. El juzgador se centra exclusivamente en la materia especializada
Esto no quiere decir que se vayan a sustituir las facultades que tiene el arbitrio judicial, que tiene en un sistema de valoración, bajo una valoración libre y lógica de las pruebas. No quiere decir que el hecho de que ya el experto lo diga, eso va a incidir de manera preponderante, pues sí, pero bajo un análisis, bajo un escrutinio que va a hacer el órgano jurisdiccional respecto de las pruebas. Entonces, esta experticia que es importante establecer. El sujeto que realiza la investigación, pues que sea un especialista competente. El objeto que es investigado, es decir, las huellas, objetos, eventos obtenidos, lo que es la criminalística de campo, lo que es material sensible como es la prueba en materia de genética. Además, la investigación como proceso donde se realizan todos estos procedimientos científicos, técnicos, artísticos o empíricos con un objetivo de obtener las pruebas en la causa, en el procedimiento penal. De aquí que también es importante esta forma procesal, es decir, respetar en todo momento esas reglas que rigen el procedimiento, es decir, las reglas de cadena de custodia, las reglas sobre cómo se va a recoger a lo mejor el material sensible, cómo se va a respetar una trazabilidad para evitar la modificación o la pérdida de ese material sensible, por ejemplo. Es decir, vamos de la mano todos los operadores en este nuevo sistema. Bueno, ya no tan nuevo, pero seguimos aprendiendo. El sistema mexicano, el sistema judicial mexicano se sigue construyendo día con día. Entonces, bueno, se me hace... La Suprema Corte y los máximos tribunales del país nos han establecido ya diversos criterios donde nos hablan cómo se va a valorar esta prueba pericial. Entonces, nos establece sobre esa valoración de la prueba en una audiencia de juicio oral, que implica controlar racionalmente las inferencias del experto. ¿Por qué? Pues porque el experto también es una persona, es un ciudadano que va a tener inferencias, es probable que tenga inferencias finalmente que derivan de una subjetividad. Esto se da más sobre reconstrucciones, por ejemplo, de hechos que pudieran hacer criminalistas de campo, que pudieran inferir, y yo digo que los hechos no fueron como lo refieren los primeros respondientes. Entonces, el juzgador, ¿cuál es el papel del juzgador? Valorar bajo un escrutinio judicial que esas inferencias no se hagan solamente de la subjetividad, sino que emanen de bases objetivas, de método científico, y no solamente darle ese valor. Hay que decantar esa prueba, sobre esa valoración, y si se considera suficiente para en un momento determinado hacer una motivación en base a esa experticia. Por ejemplo, respecto de la experticia, existen grados potenciales para brindar una fiabilidad a una hipótesis fáctica. Como la prueba de ADN, el juzgador debe de verificar, por ejemplo, que ese elemento de juicio se realizó en las mejores condiciones, y sobre todo controlar racionalmente lo que asevera el experto en la audiencia. Además, es importante que establezca este órgano decisor cuál es el conocimiento técnico de ese experto que valoró material sensible, en este caso, sobre ADN. La manera en que el experto hace la adquisición de ese conocimiento y cómo llega a sus conclusiones en base a un método científico. Si las pruebas realizadas las hizo en base a una normatividad incluso internacional vigente, es decir, que no sea bajo un sistema anacrónico, que esté actualizado.
vamos, el contexto histórico, social en el que nos encontramos, vemos que si bien es cierto, ha avanzado la criminodinámica, también a la par ha avanzado las nuevas formas de hacer de las experticias en informática, por ejemplo. Vemos cómo analizar, cómo hacer el rastreo de las bitcoins, que ahorita en los asuntos fiscales y financieros, tenemos que ir a la vanguardia, tanto todos los operadores, todos los expertos, para ver cómo vamos a analizar cada elemento que se nos pone a nuestra disposición y que es susceptible de emitir una experticia sobre cada materia. Entonces, tenemos que también es importante que el juez valore la aplicación previa sobre esas técnicas o técnicas. ¿Y por qué digo esto? No basta que el experto se acredite que está internacionalmente acreditado como experto en diversa experticia. Es importante, ¿sí? Es importante la acreditación de ese testigo, de nuestro experto, ante una audiencia o ante un juzgador, pero lo más importante es las bases sobre las cuales va a hablar o emite esa experticia que se va a valorar y a ponderar, porque de ahí depende la inocencia o la culpabilidad de una persona. De ahí depende el acceso a la justicia a una víctima. Entonces, no es algo fundamental el hecho de que todos estemos actualizados en este sistema sobre esta valoración de las pruebas, como operadores, como defensores, como fiscales, cómo vamos a incorporar y cómo vamos a sacar esa información del experto. Y eso es en base al interrogatorio, a las técnicas de litigación que se van a hacer en la propia audiencia, de cómo vamos a extraer esa información de ese experto que nos va a hablar sobre determinada arte, determinado oficio, determinada técnica, determinada especialidad, para que el juez vea sobre las bases en las que va a descansar nuestra proposición fáctica, nuestra teoría del caso. Perdón, no sé si alguien quería comentar algo. Ok. Entonces, bueno, no sé hasta aquí cuántos minutos llevo, no puse atención en el tiempo. Creo que vamos bien, ¿verdad? Sí, gracias. Sí, maestra, tenemos 2-3 minutitos para concluir. Gracias. Entonces, es importante que el perito nos diga la descripción pormenorizada del procedimiento que realizó para hacer ese análisis de ese material científico. ¿Qué instrumentos especializados ocupó? Tuvimos un caso hace poco donde el perito va y él expone y dice, yo soy experto en materia, era en química forense, y desahoga toda su experticia como si fuera una ratificación de un sistema tradicional. O sea, ratifico en todas y cada una de mis partes prácticamente la experticia. Él habló sobre las conclusiones a las que arribó y el fiscal se limitó prácticamente a hacerle 2-3 preguntas, pero el dictamen se desahoga en juicio. El dictamen ya no es aquel que se iba y se ratificaba en todas y cada una de sus partes ante un órgano jurisdiccional. El dictamen se desahoga esa experticia, cómo se realizó, bajo qué procedimiento científico, bajo qué instrumentos internacionales descansa esa experticia para darle veracidad a lo que yo estoy concluyendo. Y para una vez recabado todo ese esbozo probatorio, más allá de toda duda razonable, se acredite que ocurrió así la detención, que ocurrieron así los hechos, o desacreditar la teoría del caso en un determinado momento de la fiscalía. Y bueno, ya no me extiendo más para respetar el tiempo de mi compañero, pero bueno, ahorita continuamos. Muchísimas gracias, maestra. Claro que sí, vamos a tener ahí unos momentos, una segunda ronda, y donde es muy importante también tomar en consideración la valoración racional del testimonio pericial, ¿no? También al momento de que el juez va a emitir su resolución. Muchísimas gracias. Y entonces ahora daremos el uso de la voz al maestro Alejandro Hernández Macías. Me permitiré hacer una breve
semblanza de su currículum. Él es licenciado en Derecho, instructor, evaluador docente, maestrante en Criminología, Política Criminal y de Seguridad Pública por el Instituto de Formación e Investigaciones Jurídicas de Michoacán, instructor evaluador acreditado en competencias básicas de la función policial, docente certificado por la Secretaría Técnica para la Implementación del Sistema Acusatorio en el nuevo Sistema de Justicia Penal Acusatorio. Cuenta con un diplomado en mandos superiores y superiores en la Academia Policial Ignacio Zaragoza, con la Iniciativa Mérida en Puebla. Cuenta con un seminario internacional de políticas policiales basado en evidencia en el TEC de Monterrey. Es formador de formadores de protocolos de actuación policial. Cuenta con diversos cursos sobre habilidades de la función policial y uno de ellos por la Embajada de los Estados Unidos. Dentro de su experiencia profesional es docente, instructor, evaluador de formación inicial para policía preventivo y de competencias básicas en la función policial en el Instituto Estatal de Estudios Superiores en Seguridad y Profesionalización Policial en el estado de Michoacán. Es analista delictivo, de la Dirección de Investigación y Análisis del Delito de la Secretaría de Seguridad Pública en el estado. Es perito de hechos de tránsito en el municipio de Morelia y es abogado particular en su despacho propio. Entonces tenemos una gran visión que podremos compartir con el maestro Alex. Maestro, bienvenido. Contamos con 15 minutos para esta primera ronda. Adelante. Muchísimas gracias, doctora, maestra Anaid. Un gusto saludarlas, a todo el personal que nos acompaña, alumnas, alumnos, amigos todos. Pues como ya bien lo anota la maestra Anaid, con fecha 18 de junio del año 2008, se lleva a cabo aquí en México una reforma constitucional en materia de justicia penal, que reforma una serie de 10 artículos, los cuales vienen a modificar, a dar una nueva vida a un nuevo sistema de justicia penal. Y me voy a permitir retomar algunas palabras que ya nos dio la maestra. Nos comentó que, bueno, la prueba pericial es la nueva prueba fundamental dentro de este tipo de sistema de justicia penal. Y pues el tipo de prueba pericial tiene una serie de elementos de corte científico. Y bueno, con esas palabras que quiero retomar, me gustaría a mí comentarles que la finalidad del proceso penal, el cual pues ya se sabe que es acusatorio oral, y que se va a regir por principios de publicidad, contradicción, concentración, continuidad e inmediación, tiene como finalidad principal el esclarecimiento de los hechos, proteger al inocente, procurar que el culpable no quede impune y que los daños ocasionados por el delito sean reparados. Para poder llegar a esos objetivos, pues se debe llevar un procedimiento, una serie de procedimientos, los cuales pues van a atender a una serie de reglas, y en particular será la prueba pericial, el dictamen técnico pericial, el que abonará para que el juzgador pues determine la culpabilidad o la inocencia de una persona implicada como probable partícipe o en un hecho delictivo, ¿verdad? Entonces, bien, me gustaría acotar que la prueba pericial se puede realizar para examinar personas, hechos, objetos o circunstancias relevantes para el proceso. Y pues es conveniente para llevar a cabo esta prueba pericial poseer conocimientos especiales en alguna ciencia, arte, técnica y oficio. De hecho, la definición de perito es esa, es aquel experto en alguna ciencia, técnica, arte u oficio que, bueno, va a respaldar a través de un examen de personas, hechos, objetos o circunstancias, pues aquellas circunstancias puestas a su consideración, ¿verdad? Entonces, para determinar el grado de culpabilidad de una persona, insisto, pues se van a tomar en cuenta los motivos que impulsaron a la conducta, las condiciones fisiológicas, psicológicas, específicas con que contaba la persona en el momento de la comisión del hecho, su edad, el nivel educativo, costumbres, condiciones sociales, culturales, así como pues aquellos vínculos de parentesco, amistad o relación que guardara con la víctima o el ofendido.
Y para llevarse a cabo esto, pues el juez se va a apoyar con aquellos conocimientos técnicos, científicos, a través del experto, que es el perito, y a través de esas opiniones técnico-científicas, que son los dictámenes periciales, pues para poder llegar a cabo una sentencia sobre la culpabilidad o la inocencia de una persona, para realizar el respectivo juicio de reproche. Entonces, luego, la prueba pericial pues requiere una serie de condiciones para poderse desarrollar. Podríamos hablar de pruebas periciales que se realizan o peritajes que se realizan en algunos elementos, por ejemplo, de corte biológico, los cuales, pues de acuerdo a su naturaleza, pues se pueden considerar como pruebas únicas o irrepetibles, en virtud de que la cantidad del material con que se cuenta para realizar ese dictamen, pues es insuficiente y solamente bastaría para una sola prueba. Por lo tanto, pues las pruebas periciales o los dictámenes periciales nos llevan a que, bueno, pues el perito deba contar con un título oficial en la materia y que ese título vaya en relación al punto sobre el cual se va a dictaminar y no debe tener impedimento para el ejercicio profesional. Toda vez que, bueno, pues la ciencia, técnica, arte u oficio se encuentre reglamentada por la Ley General de Profesiones, pues deberá contar este especialista con un título que lo respalde, o bien, para el caso de que no estuviera reglamentada, pues se podría designar a una persona idónea, de idoneidad manifiesta, aquel experto, el cual preferentemente pues pertenezca a algún gremio o alguna agrupación relativa pues a la materia por la cual va a versar la pericial. Entonces, bueno, la prueba pericial dentro del sistema de justicia penal podría ser aún más fundamental de lo que ya es a la fecha de hoy, siempre y cuando impulsáramos aún más estos conocimientos técnicos científicos en aquellos profesionistas y que también los litigantes nos preocupáramos más pues por apoyar nuestros teorías de caso en estos conocimientos técnicos. El detalle es que, bueno, pues muchas veces pues no se cuenta con el recurso para poderse desahogar una prueba pericial. Sin embargo, bueno, ante estas circunstancias, el Estado, pues lo que nos dice es, bueno, se requiere de alguna pericial, pues contamos con peritos de instituciones públicas, los cuales se van a encargar de realizar estos peritajes, ¿va? Entonces, ¿cómo nos vamos a conducir como litigantes o como víctimas, como ofendidos, testigos del delito, que estamos interesados en contar con un dictamen pericial en nuestra causa? Bueno, para el caso de la víctima u ofendido, vamos a contar pues con el apoyo de lo que es el Ministerio Público y también vamos a contar con un asesor victimal. Hay que recordar que, bueno, el Ministerio Público aquí en México tiene como misión coordinar la investigación, llevar la conducción y el mando de la misma, pero además coordinar a las policías y a los servicios periciales. Entonces, bajo este esquema, estaríamos hablando de una trilogía investigadora, donde el Ministerio Público, repito, se encuentra lo que es la cabeza de esta conducción y mando, y bueno, va a coordinar a policías y a peritos. Va a ordenar las diligencias que él estime pertinentes y útiles para demostrar o no la existencia del delito y la responsabilidad de la persona que presuntamente lo cometió o que participó en su comisión, ¿verdad? Entonces, el Ministerio Público, pues es esta figura específica que nos va a apoyar con este tema, pues para llevar a cabo la conducción de la investigación y para representar los intereses de la sociedad. Muchas gracias. Sí. Perdón. No, sí, adelante, maestra. Adelante. Que no sé si lo interrumpí o ya había voz. Sí, iba a comentar finalmente que, bueno, en el caso de
del Ministerio Público, como ya lo comentaba, pues se designará peritos de instituciones públicas, los cuales, bueno, pues van a estar obligados a practicar los peritajes correspondientes, siempre y cuando no exista un impedimento material o legal para ello. Eso sería lo que quería comentar. Muchísimas gracias, maestro Ale. Daríamos pauta a la segunda ronda y ya posteriormente estaríamos planteando algunas preguntas que pudiéramos ir dando respuesta. Adelante, maestra Anaí. Contamos con 10 minutitos. Adelante. Muchas gracias. Sí, pues el maestro Alex ya prácticamente también agota como la importancia de lo que es la experticia, la prueba pericial en el sistema penal acusatorio. Bueno, quería seguir comentando que todo esto sigue pasando bajo el tamiz, bajo el escrutinio judicial, y por qué, si bien es cierto, debe de ser preponderante la prueba pericial, no tenemos que confiarnos al grado de decir, ya traigo a mi perito y él le va a explicar al juez con bases científicas que esto sucedió como lo dice mi perito, o en el caso de lo que es criminalística o las materias como es química forense, o sea, es decir, el grado de fiabilidad que mi perito trae le va a dar tal certeza al juzgador que va a emitir un fallo de acuerdo a mi proposición fáctica o de acuerdo a mi teoría del caso, ya sea fiscalía, ya sea defensa. El perito, el experto que se va a desahogar en el juicio debe tener también una congruencia interna. Esto es la razonabilidad que va a tener el contenido del dictamen que se va a desahogar en juicio, y que se debe de, recordemos que están las partes, no solamente va a estar un dictamen de química por parte de la fiscalía, sino posiblemente también va a estar otro dictamen de química por parte de la defensa, y los dos pudieran tener un grado de fiabilidad alto. Entonces, es por ello que el juez debe de ponderar siempre bajo ese juicio de ponderación que va a hacer, y esto va a ser un contraste. Ahora lo que va a proceder el juez es hacer un contraste de los dictámenes que son vertidos, que son expuestos en la secuela procedimental. Y finalmente, ¿qué es lo que hace este tan importante operador jurídico? Es que va a someter bajo el principio de confrontación respecto de los resultados de las opiniones periciales contra otras pruebas, porque si bien es cierto, tenemos la prueba científica que hay que resaltar y hay que darle valor preponderante, tenemos también pues testigos, probablemente testigos presenciales, probablemente varias pruebas que están rodeando y que están robusteciendo esta proposición fáctica de alguna de las partes. Entonces el juez va a proceder a hacer ese escrutinio judicial y después ese contraste con las otras pruebas que también son desahogadas en un desfile probatorio. Y bueno, en la inteligencia de que dichos criterios son de carácter enunciativo, es decir, no, el juez no debe de aceptar acríticamente, esto es, sin esa valoración, las conclusiones por la aureola de la cientificidad, porque bueno, los operadores, los que estamos en esto, pues la verdad a veces somos muy azotados, ¿no? Entonces decir, mi científico, mi experto, señoría, ya dijo y ya demostró más allá de todo, sí, pero también hay un científico de la otra parte, también hay un científico, y el juez va a valorar bajo ese tamiz de razonabilidad, bajo ese escudrimiento que va a ser de manera racional sobre esas inferencias que son sustentadas por las partes, a fin de determinar un grado de confirmación. ¿Qué es lo que pasa? Que finalmente, bueno, los peritos, si son de alguna institución, bueno, se cree o se tiene la tendencia que ese dictamen pues va a favorecer a los intereses de esa institución, ¿no? Entonces, y que un perito particular, un perito de alguna defensa, pues evidentemente, si fue ofrecido para un juicio, es porque va a beneficiar a esa parte procesal. Entonces, pasa que cuando es la secuela procedimental,
bueno, se están emitiendo inferencias subjetivas. Por ejemplo, hace poco tuve la experiencia de un juicio donde se desahogó una experticia, se veía un video y va el perito en materia de criminalística que hizo la extracción y que además era también informático, que hizo la extracción de esos videos y le dice, señoría, aquí se ve de manera clara cuando los elementos aprensores, en este caso eran militares de otro país que no es el mío, eso casi no pasa aquí en México. Entonces, no, con toda la responsabilidad lo digo, estamos en aras todavía y en proceso de capacitación y de meternos en las venas el respeto a los derechos humanos, pero siguen pasando arbitrariedades. Entonces, el perito hace inferencias de que en ese video se alcanzaba a ver que ellos estaban modificando y cambiando la posición de unas cámaras para evitar que se viera el momento de una detención. Entonces, las partes no lo podíamos ver, ya incluso se expuso el video, nos dijo el procedimiento por el cual él hizo esa extracción del video, que fue el adecuado, sin embargo, no se alcanzaba a ver con nitidez todo eso que él hacía. Entonces, nosotros, bueno, del lado de la fiscalía decíamos que eran inferencias subjetivas, o sea, nosotros no alcanzábamos a visualizar, en realidad, y incluso en la argumentación decíamos en la imaginación del perito se ve, se alcanza a inferir eso porque incluso no había una prueba, por ejemplo, en una identificación fisonómica que se acreditara que posiblemente sí eran los elementos aprensores. Vaya, somos personas. ¿Hay inferencias subjetivas? Sí. ¿Le están pagando al perito particular? Pues sí, para que rinda su dictamen y a veces, tanto a los peritos de la fiscalía como los de la defensa, pues pueden perder la objetividad. Vamos, somos seres humanos, pero no quiere decir que sea una experticia y que no vaya a pasar sobre ese tamiz o que se vaya a aceptar de manera acrítica. Es únicamente mi aportación. Gracias. Totalmente de acuerdo, maestra. Creo que hay algunas reflexiones que podemos hacer al final. Y bueno, daríamos los 10 minutos correspondientes también al maestro Alex para algunas reflexiones y ya posteriormente traíamos ya a este diálogo con nuestros compañeros que están en las aulas y también con quienes nos siguen en las redes y pues algunas que nos están haciendo llegar. Muchísimas gracias. Bienvenido. Adelante, maestro Alex. Gracias, doctora. Gracias, maestra Naid. Muy amables. Efectivamente, como bien lo apunta la maestra Naid, el dictamen pericial y, bueno, en concreto la prueba pericial, se va a llevar a cabo bajo un principio de confrontación, donde dos o incluso un tercero en discordia, peritos, expertos, pues se van a referir a la naturaleza de la persona, del hecho, del lugar, del objeto a estudiar y se van a pronunciar al respecto sobre las circunstancias que sean puestas a su consideración. Y bueno, el dictamen pericial, podríamos decir, pues tiene una calidad universal porque versa sobre todo tipo de materia. Sobre todo tipo de materia es una pues circunstancia que atañe a todos los conocimientos, pues digamos, del conocer universal, ¿no? Entonces, la verdad es que la prueba pericial es de suma importancia, pues toda vez que pues, va a ilustrar al juez y le va a dar esa luz jurídica, pues para poder tomar una determinación sobre la culpabilidad o la inocencia, pues de una persona, ¿no? Y estamos hablando, pues desde luego que, pues estamos hablando de que se está poniendo en juego la libertad personal de una o más personas. Pero no solo eso, también hay que ver el otro lado. Se está poniendo en juego también el patrimonio de una persona. Se está poniendo a prueba cuestiones de dignidad humana. Ya lo apuntaba yo en un principio, la finalidad del proceso penal acusatorio, entre otros, es pues procurar que los daños causados por el delito se reparen. ¿Y cómo se logra esa reparación? Pues a través de una sentencia condenatoria, donde se imponga a la parte responsable pues, que cumpla
además de una pena privativa de la libertad, si es que así procede, una medida de seguridad y desde luego una reparación del daño. Luego entonces, pues la prueba pericial viene a ser un componente importante, pero no por ello debemos desdeñar otro tipo de medios de prueba. Bueno, pues podremos hablar de múltiples, ¿no? Y aquí quisiera yo acotar un tema muy importante que nos pasa muy seguido y que llegamos a confundir. Hablamos de datos de prueba, de medios de prueba y de pruebas, y pues verdaderamente me gustaría, si me lo permiten, dejar un poco clara esta parte. Un dato de prueba, pues es una referencia a un contenido de determinado medio de convicción, aún no desahogado en juicio, y que se advierte idóneo, que se advierte pertinente para establecer razonablemente, ya lo dijo la maestra, más allá de toda duda razonable, la existencia de un hecho delictivo y la probable participación y responsabilidad de la persona imputada. Por otra parte, el medio de prueba es toda aquella fuente de información que permite reconstruir los hechos, respetando las formalidades procedimentales previstas para cada uno de ellos. Y por su parte, la prueba ya en sí es todo conocimiento cierto o probable sobre un hecho que ingresa al proceso como un medio de prueba en una audiencia y es desahogada bajo los principios de inmediación y de contradicción y que va a servir al enjuiciamiento como elemento de juicio para llegar a una conclusión cierta sobre los hechos, materia de la acusación. Entonces, esa parte es importante determinarla para que no exista pues duda al respecto, toda vez que es muy sencillo, dada la naturaleza, que lleguemos a confundir los términos. Ahora me gustaría abordar a mí, pues hablamos de dictámenes periciales, ¿no? Ya dijimos que es una opinión técnica científica que un experto va a realizar sobre hechos o personas puestas a su consideración. Pero ¿cuáles son esas partes que van a componer al dictamen pericial? Bien, primero que nada el perito pues tiene que hacer una descripción de la persona, del objeto, de la cosa materia puesta a su examen, a su estudio, la forma en la que ésta se encuentra, cuáles son sus cualidades, sus características, una relación detallada de todas las diligencias practicadas y su resultado, cuáles fueron los medios científicos, cuáles fueron los medios técnicos en los que se ha valido pues, para llevar a cabo ese dictamen. Y pues las conclusiones a las que llegan, ¿verdad? Es importante comentar también que, bueno, pues un perito va a llegar a juicio y va a producir a través de una serie de posiciones, de interrogatorios, todo lo que tenga que deducir al respecto de este dictamen pericial. Y bueno, pues podríamos hablar pues de diferentes tipos de pruebas periciales. Perdón, aquí me estoy consultando mi código. Bien, en lo que es la etapa intermedia del proceso penal, la pericial va a ser admitida como un medio de prueba o debería de ser admitida como un medio de prueba, no importando que el perito designado por el defensor pues en ese momento no compareciera a la realización del peritaje cuando estamos hablando de aquellos peritajes irreproducibles. Esto se lleva a través de una técnica que se le denomina el descubrimiento probatorio. Y el descubrimiento probatorio viene a ser la obligación de las partes de darse a conocer entre ellas dentro del proceso, pues aquellos medios de prueba que pretendan ofrecer en audiencia de juicio. Y
De acuerdo a los artículos 337 y 338 del Código Nacional de Procedimientos Penales, tratándose de la prueba pericial, la parte que la ofrezca deberá entregar el informe respectivo al momento de descubrir los medios de prueba a cargo de cada una de las partes, salvo que hubiera una justificación en contra de que aún no cuenta con ellos, en cuyo caso pues deberá descubrirlos a más tardar dentro del término de 3 días antes del inicio de la audiencia intermedia. ¿Qué pasa con el desarrollo del interrogatorio? Una vez que la persona es individualizada, se le toma su declaración, su juramento, el perito va a responder directamente todas aquellas preguntas que le sean formuladas por parte del Ministerio Público o el defensor, o bien el asesor jurídico de la víctima, bajo el principio de contradicción. Por su parte, el órgano jurisdiccional pues va a abstenerse de interrumpir dicho interrogatorio, salvo que exista alguna objeción fundada de parte, con la cual pues ordenará que se reformule la pregunta o lo correspondiente. En esos momentos el órgano jurisdiccional pues deberá intervenir. Si no fuese ese el caso, pues realmente el órgano jurisdiccional debería de abstenerse. Es correcto, Lierna Alvarado. Sí, si gusta, al final vamos a tocar ese tema en una ronda de preguntas y respuestas y con todo gusto la tenemos ahí en lista. El tribunal, a solicitud de las partes, podría autorizar un nuevo interrogatorio a los testigos que ya hayan declarado en audiencia, siempre y cuando no hayan sido liberados. Los peritos se le podrán formular preguntas relativas a determinadas hipótesis sobre la materia del dictamen pericial, en las que el perito, bueno, pues tendría que responder atendiendo a la ciencia, a la profesión y a los hechos hipotéticos propuestos. ¿Qué quiere decir esto? Que bueno, a pesar de que el peritaje se va a centrar en un hecho determinado o en el estudio de alguna cosa u objeto, las partes que lo interroguen podrán presentarle casos hipotéticos relacionados con el hecho estudiado y será el perito el que se encargue en ese momento pues de manifestar una respuesta, un resultado bajo ese hecho hipotético propuesto. Podríamos hablar de un interrogatorio, de un contrainterrogatorio, con relación a todo lo manifestado, pues estamos hablando del principio de contradicción, pues que nos refiere que ambas partes podrán confrontar precisamente las declaraciones. Estamos hablando del principio de contradicción. Bien, pues eso sería lo que tengo que comentarles. Muchísimas gracias, maestro Alex. Efectivamente, tenemos ya varias preguntas que se han estado haciendo. Me permití sacar algunas, bueno, no algunas, la totalidad de ellas. Y bueno, algunas van enlazadas con otras. Me voy a permitir como redireccionarlas hacia cada uno de ustedes. Y vamos sacando todas las dudas que tuvieron aquí los compañeros. Y bueno, empezaría con las preguntas dirigidas a la licenciada, a la maestra Anaí. Y bueno, en el primero, maestra, dentro de las preguntas, y bueno, también otras que nos han hecho llegar, ¿qué tan informativo puede ser para el Ministerio Público el informe pericial? ¿Qué tan informativo, qué tanta información nos puede dar un informe pericial al Ministerio Público durante la investigación? Esa sería la primera pregunta. Son 4, maestra, entonces les voy dando una por una. Adelante. Claro que sí. Un fiscal nunca suelta de la mano al perito. Yo creo que debemos de partir de que, primero, no somos expertos en todo. Necesitamos de muchas disciplinas y de muchos expertos para robustecer nuestras pretensiones. Nunca se suelta de la mano al perito. Siempre nos hacemos acompañar. Si es un delito de homicidio por responsabilidad médica,
yo puedo solicitar la asistencia incluso técnica, porque es otro vocabulario y es otro mundo en el cual no nos desenvolvemos. ¿Y contra quiénes vamos a estar o contra qué peritos vamos a confrontarnos o qué defensores? Pues los que están en el área médica, los que defienden todo el tiempo a los médicos, por ejemplo. Entonces, el Código Nacional de Procedimientos Penales establece ese auxilio siempre y siempre nos allegamos de la experticia. Cuando un ministerio público o cuando un operador tiene duda en alguna cuestión, se acerca a los expertos. Eso debe ser siempre, porque no podemos estar especulando o haciendo inferencias que no tengan algún sustento científico. Entonces, es importante siempre tener de la mano a nuestros expertos. Y bueno, hay varias preguntas y varias que quiero, no sé si todas están dirigidas a mí, pero tenemos expertos en muchas áreas de la ciencia y muchas áreas novedosas, por ejemplo, lo que decían de la estafa. En este caso, bueno, podemos, en México, bueno, como tal no existe, están los delitos patrimoniales, está el fraude, está a lo mejor lavado de dinero, los delitos que son fiscales y financieros, operaciones con recursos de procedencia ilícita, en otros países lavado de activos, también se le llama, en el cual se utiliza el sistema financiero mexicano, ¿no? O el sistema financiero de algún país, en el cual se puede hacer una red de vínculos. Es un producto de inteligencia que se realiza a través de esas operaciones inusuales que puede tener alguna cuenta o alguna cuenta bancaria, en el cual a lo mejor están haciendo depósitos considerables o desvíos considerables hacia cuentas, y podemos dar seguimiento a ese dinero, a esas cuentas, hasta dar con quién es la persona que está cometiendo este tipo de delitos. Delitos que se cometen con el uso de celulares. Si bien es cierto, y muchos delitos que se cometen a través de redes sociales, a través de pero recordemos una cosa: lo que se sube a una nube nunca regresa. Entonces, por eso es que siempre a nuestros adolescentes les estamos insistiendo en que el uso responsable de las redes sociales, porque así borren una fotografía, esa nunca se borra de la nube. Entonces, hay productos de inteligencia en el cual podemos hacer un rastreo, una ubicación, una geoubicación respecto de dónde fue sacada esa fotografía, la IP. Se maneja las redes, el Wi-Fi, el sistema de Internet a través de IPs, y podemos, a través de experticias, a través de productos de inteligencia, ir rastreando el origen de esa IP y para dar con los probables responsables. Entonces, siempre ir de la mano de nuestros expertos. Si bien es cierto, bueno, van a la delincuencia van al día y a la vanguardia en cuanto a cómo se va avanzando y evolucionando y cómo se está delinquiendo ahora en este contexto histórico, pero también nosotros, los operadores, tenemos que ir al día y a la vanguardia y estar en cuanto a las experticias que vayan surgiendo derivado de los crímenes novedosos que se estén cometiendo. Hasta ahí mi intervención. Venga. Gracias. La siguiente. Gracias, maestra. Y pues ahí mismo, bueno, creo que ya usted aclaró la duda sobre cómo pudiéramos rastrear algún tipo de actos delictivos que se han hecho dentro del ciberespacio, ¿no? Entonces ya quedaría ahí también contestada esta pregunta que nos hizo Karina en el chat. Y bueno, la otra pregunta es, maestra, ¿cómo ha sido la actuación del perito en este sistema acusatorio mediante el cual tiene que rendir su testimonio? O sea, esa actuación al momento de rendir su testimonio en juicio oral, ¿cómo ha sido? ¿Qué nos falta? ¿Qué necesitamos o ya es un producto acabado? Entonces, maestra, esta sería una de las preguntas. Pues bueno, yo creo que
se ha puesto el hecho de sentarse en un recinto judicial frente a las partes ya por sí mismo nos pone a prueba, es como estar presentando un examen ante los sínodos todo el tiempo cuando vas a juicio. Entonces los peritos vemos que pues se enfrentan, ellos están acostumbrados pues a su ciencia, a estar en sus laboratorios, estar en el campo y todo, cuando llegan a juicio y a exponerle a un juzgador que además le ha protestado que si se dirige con falta a la verdad, pues posiblemente será sancionado conforme a la legislación que corresponda en el país que se rige bajo este sistema acusatorio. Entonces, de por sí va entrando y se pone un poco nervioso. ¿Qué es lo que falta? Bueno, yo creo que ir perdiendo un poco el miedo, pero además que el oferente de la prueba lo haya preparado, no quiere decir aleccionado, sino hacerle el conocimiento que se va a enfrentar bajo este estrés, bajo sin embargo, que se tienen que mantener incólume y que él lo va a llevar de la mano bajo un interrogatorio. Oye, nos puede decir en qué, cuánta experiencia tienes, llevándolo de la mano hasta que él se sienta cómodo y que él pueda desahogar con toda la confianza su experticia. Efectivamente, eso va a pasar bajo un tamiz de un contrainterrogatorio, que a veces hay abogados operadores muy rudos y que incluso utilizan técnicas donde alzan la voz, se le quedan viendo, tratan como de intimidar y es donde se empieza a bloquear. Pero yo siempre les digo a los expertos, ustedes son los expertos, ustedes saben, desahóguense, a los químicos, a balística, tan hermoso que es, en unas pruebas de tal magnitud en el cual desahogan cómo hicieron todas sus pruebas de disparo, qué método científico hicieron. Entonces ellos exponen su experticia al juzgador. Entonces sí vemos un poco de estrés, un poco de reticencia de no quiero entrar, yo prefiero, mejor te rindo el dictamen y con permiso, pero esto nos ayuda y como personas, como profesionistas, pues a ir eficientando y profesionalizándonos en estas materias. Muchísimas gracias, maestra. Tenemos otras dos preguntas para usted, pero vamos a darle algunas preguntas al maestro Alex y regresamos con usted para que mientras vayamos tomando nota de las siguientes. Maestro Alex, dentro de las preguntas que nos hicieron llegar, dice, ¿cuáles son las credenciales que debería de tener el perito que nos permita atribuirle su expertise como relevante para el caso? ¿Qué cree? Usted nos comentaba ahí en la reflexión que algunos requerimientos, pero para determinar la expertise de un perito, ¿qué credenciales tenemos que pedirle? ¿O tendríamos nosotros que tomar en consideración al momento que solicitamos un dictamen, al momento que contratamos a un perito particular? ¿Qué credenciales tendríamos que contar con ellas? Adelante, maestro. Claro, gracias. Creo que la más importante es que se encuentre registrado en el mismo sistema de justicia penal, el mismo poder judicial de la entidad de que se trate. Eso nos da el respaldo de que, bueno, ha pasado por la acreditación de todas sus credenciales y que, pues, es un personal autorizado por el Poder Judicial en comento. Dentro de lo importante es, pues, que cuente con estudios relativos a la materia específica de la que se trate el estudio, ¿no? Ese es fundamental. Es decir, podríamos hablar de un médico, el cual, bueno, pues es experto en la ciencia médica, pero habría algunos tipos de peritaje, pues, que requieren de una especialidad aún mayor. Entonces, pues tendríamos que buscar a ese especialista que tenga esa especialidad, valga la redundancia, que tenga o esos diplomados o esas credenciales que lo pues respaldan como miembro de algún grupo, de algún tipo de colegio médico, etcétera, etcétera, y pues de esta manera pues poder pues respaldar esa información sobre su expertise. Muchísimas gracias, doctor. Y bueno, aquí se contesta también la pregunta que nos hizo Lierna sobre cómo aseguramos esa expertise, ¿no? de los peritos. Y bueno, pues eso es en este tema las credenciales que deben de contar. Y también nos pregunta Roseli,
si existe la especialidad en informática forense y qué requerimientos, bueno, que nosotros sí la tenemos aquí en México, qué requerimientos se pudieran tener para poderla desahogar en juicio. Adelante, maestro. Gracias. Bien, pues depende de la circunstancia o hecho puesto ante el estudio. Sobre ello versaría. Entonces, pues sería muy atrevido de mi parte decir cómo se debe desarrollar una prueba pericial en materia de informática forense, pues porque primero tendríamos que considerar de qué tipo de aparatos tecnológicos nos estamos refiriendo y cuál es el contenido a evaluar. Entonces, bueno, pues dependiendo de la circunstancia de estudio, pues es el procedimiento o el protocolo que debe aplicarse pues para realizar esa opinión técnico-científica. Entonces, pues tendríamos que llevar a cabo o tendríamos que contar con mayor información sobre cuál es la materia sobre la cual versa el análisis. Si se trata del contenido de algún dispositivo móvil, si se trata de algún equipo de cómputo personal, si se trata de algún servidor, si se trata de algunas radiolocalizaciones o de alguna sábana telefónica o algún otro tipo de contenido dentro de algún disco duro, si este disco duro es convencional o es de estado sólido, si su protocolo de memorias es un método 3D o es NAND, etcétera, etcétera. Entonces, se tendría que contar con muchísima información pues, para aplicar el protocolo relativo. Muchísimas gracias, doctor. Y entonces ahora regresaríamos para cerrar con la maestra Anaí. Tenemos también dos preguntas más. La primera, ¿cómo puede un juzgador valorar la validez y eficacia probatoria de un testimonio científico pericial? ¿Cómo el juzgador tendrá que asegurarse de valorar, de tomar en consideración la validez y eficacia probatoria de un pericial? Adelante, maestro. Gracias. Esa es una pregunta muy interesante. Tiene, en primer término, que eliminar cualquier sesgo cognoscitivo, es decir, cualquier grado de error que pudiera derivarse de ese testimonio. Finalmente, ese dictamen, ese experto, se rinde ese dictamen bajo un testimonio. Es decir, tiene que verificar el grado de error, así como el nivel de variabilidad o incertidumbre. Es decir, por ejemplo, si es una prueba en materia de química, oiga, ¿y qué reactivo utilizó para hacer su prueba de rodizonato de sodio, no? Ah, pues yo utilicé tal. Y a lo mejor ese reactivo ya fue superado de que tiene 80% de fiabilidad. Y llega el otro perito de la contraparte y dice, no, yo utilicé el reactivo el que está acreditado a nivel internacional y que, vamos, el grado de error, por ejemplo, de algún reactivo. ¿Qué más tiene que verificar? Si existe incertidumbre de los datos obtenidos a través del empleo de la técnica. Y que también debemos de valorar el respaldo, ¿con qué respalda esas conclusiones relativas? En específico, la información empírica, es decir, los conocimientos que ha adquirido este experto a través de su expertise. ¿Cómo recogió las muestras? ¿Cómo recogió las evidencias ese experto? Y si fue realizado de manera adecuada. Ajá. Entonces, por eso es que las partes van a estar pendientes de cuestionar a ese perito cómo recabó esas pruebas. Y regresando, por ejemplo, a lo que decía nuestro estimado maestro Alex, respecto a materia de informática, hace poco tuvimos un juicio donde se desahoga una experticia en materia de informática. Y bueno, iba bien la prueba extrajeron unos videos. Y para extraer videos de una computadora, hay un procedimiento. Entonces, en ese caso, y previo al procedimiento, pues para extraer esos videos, tuvo que ingresar a un domicilio. Y para ingresar a ese domicilio, el perito tuvo que pedir autorización para ingresar a ese domicilio. Sin embargo, todas estas cuestiones formales no las tenía el experto. Entonces, ¿qué no había ahí? No había certeza
de qué domicilio y si efectivamente esos videos corresponden al domicilio que él decía que extrajo y que estaban cerca de un lugar de detención. Entonces, la fiabilidad de cómo extrajo, y además acreditamos que esos videos ya habían sido publicados en otra vía, es decir, ya habían sido manipulados. Entonces, él hablaba sobre un código hash, que es como una, vamos, no puede, es como un candado que le ponen a los videos para que no sean modificados, para evitar que sean modificados o alterados, y él los entrega a la fiscalía. Sin embargo, ya se había puesto de manifiesto que esos videos, previo a la intervención de ese experto en materia informática, ya habían sido manipulados. De ahí que, bueno, eso fue valorado por el juzgador y pues no dio valor probatorio a esa experticia. Entonces, es importante cómo recogieron esta muestra, esta evidencia, y que haya sido de manera adecuada bajo las reglas que rigen el procedimiento penal acusatorio, y también en qué tiempo lo desarrolló. ¿Qué pesa más? Un estudio en materia criminalística de campo que fue hecho en el lugar de los hechos, que se hizo una reconstrucción, o uno que fue de gabinete, que me puse en el Google Maps y es decir, nunca fui al lugar, nunca verifiqué las circunstancias del clima, las circunstancias de visibilidad, las circunstancias en que fue tomado. Es por ello, bueno, todas estas cuestiones las va a valorar el juez para ver si existe una fiabilidad al momento de emitir esas conclusiones, y que él vaya a tomar en consideración para tomar un fallo determinado. Muchísimas gracias, maestra Anaí. Creo que ahí también contestamos la pregunta que nos hace el licenciado Gonzalo sobre el grado de cientificidad de las pruebas. Y por último, maestra Anaí, le dejaríamos una pregunta que nos hace la licenciada Ana Berta, que nos dice, ¿qué opina de la sentencia de Digno Ochoa que los peritos deben ser autónomos? Es una condena por parte de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. ¿Qué tanto tendrán que ser autónomos los peritos? Adelante, maestra. Los peritos deberían de ser autónomos, porque evidentemente el hecho de que exista esta cuestión, yo pertenezco a una fiscalía, yo trabajo en una fiscalía, mi trabajo, mi sueldo, evidentemente pudiera verse un poco contaminado, aunque la verdad es que tenemos buena experiencia en la fiscalía, los peritos son personas muy profesionales, sin embargo, sí existen estas dudas sobre esta imparcialidad que pudieran tener los expertos de alguna dependencia, tienen invariablemente, sin embargo, ya ven que nos podrán condenar muchas veces al Estado mexicano, y después de 20 años haremos caso a las sentencias que pudiera emitir nuestra Corte Interamericana de Derechos Humanos, y yo estoy de acuerdo en que sea autónoma. Debe existir autonomía primero en la Fiscalía, una autonomía plena, y no voy a referir más, pues porque me debo a una de ellas y además traigo la camiseta bien puesta. Pero también debe de existir autonomía en los servicios periciales, para evitar estos sesgos, que no vaya a existir alguna parcialidad. Muchas gracias, y esa es una pregunta muy importante y pues que se debería de difundir. Bien. Pues muchísimas gracias, maestra Ana. Efectivamente, licenciada Ana Berta, pues fuimos condenados ante la por la Corte Interamericana de Derechos Humanos para que en ese plazo de 2 años podamos nosotros dar cumplimiento a esta sentencia. Vamos a esperar, tiene que haber algún pronunciamiento, tendrá que empezarse a ver cómo se va a dar cumplimiento a esta sentencia. Y entonces esperemos que dentro de 1 año que se cumpla este término, a lo mejor vamos a generar otro foro para analizar este tema. Los invitaremos, maestro Nair, maestro Alex, a analizar esta resolución y esta sentencia que ha emitido la Corte Interamericana de Derechos Humanos en contra del Estado mexicano. Muchísimas gracias, maestra Nair. Y efectivamente es obligatorio, entonces vamos a ver cuáles son los actos y las acciones que se van a tomar. Y haremos ese foro para hacer ese análisis. Muchísimas gracias, licenciada Ana Berta, maestra Anaí, muchísimas gracias.
Y cerraríamos las participaciones con el maestro Alex. Y tenemos dos participaciones, maestro. Una nos dice Karina, que qué diferencia hay entre un dictamen y un peritaje. Bueno, le genera una duda y pues creo que usted no tendrá problema para apoyarnos Gracias. con el tema. Gracias. Gracias. Se dice que el dictamen es una opinión técnico-científica de un experto, insisto, en materia, técnica, arte u oficio, que versa sobre un punto determinado puesto a su consideración. Pero un peritaje, pues en realidad en términos genéricos es el trabajo que realiza un perito. Por su parte, insisto, el dictamen pericial pues va enfocado en un punto determinado, ¿no? Es decir, tiene una materia de estudio específica y el peritaje en forma genérica pues es el trabajo que realiza un perito. Esa sería la diferencia. Muchísimas gracias, maestro Alex. Y para cerrar, ¿cómo, en términos del artículo 275 que nos hace referencia, cuando en ciertos casos tenga que integrarse grupos multidisciplinarios de peritos para llegar a una determinación específica, ¿cómo pudiéramos llevarlos a cabo? Ahí nos pregunta la licenciada Berta también, ¿cómo podría desarrollarse este trabajo multidisciplinario? Adelante, Sí, maestro. gracias. Este artículo 175 nos habla de peritajes realizados a personas agredidas sexualmente. Bueno, pues cuando la naturaleza lo amerite, sí, efectivamente, como lo comentan, tiene que integrarse un equipo interdisciplinario, profesionales, en áreas médicas, psicológicas, trabajo social, y sobre todo que tengan esa especialización en atención integral a víctimas y ofendidos y testigos del delito. Habrá que considerar mucho en qué fase nos encontramos de esa victimología. Si estamos hablando en la ayuda inmediata o en alguna otra fase, dentro de la misma sesión, pues se tendrían que recabar el mayor número de entrevistas que se requieran, y hay que ver también si la persona pues a llevar a cabo el peritaje es mayor, menor de edad, etcétera, etcétera. Tiene un protocolo bastante específico, especializado, y bueno, pues requiere también de la grabación, de una videograbación, requiere de pues un trabajo interdisciplinario. Así se llevaría a cabo. Muchísimas gracias. Y efectivamente, licenciada Berta, efectivamente es un peritaje especial por las propias características que reviste, y por eso el artículo 275 pues no lo hace el conocimiento, ¿no? Lo menciona, cuándo podemos utilizarlo y cómo puede llevarse a cabo. Muchísimas gracias. Les agradezco muchísimo, agradezco a las personas que nos pudieron seguir a través de las redes sociales durante todo este foro. Gracias a nuestros maestros, realmente con una visión muy clara, muy objetiva de cada uno de los temas. Gracias por contestar todas estas inquietudes y preguntas del foro. Y bueno, por ahí les dejamos también un manual que emitió la propia Suprema Corte de Justicia de la Nación, que es un manual de prueba pericial donde encontraremos algunos artículos interesantes que se han emitido en el tema, y pues también algunos criterios de la Corte que nos van a ayudar muchísimo. Muchísimas gracias a todos. Regresaremos con la maestra Anaid y con el maestro Alex en otro momento, y les agradecemos a todas y a todos los que nos siguieron el día de hoy. Muchísimas gracias y que tengan excelente tarde. Muchas gracias por la invitación. Buena tarde, buena noche a todos. Un gusto, maestra Anaid. Un abrazo. Gracias a todas y a todos. Muchas gracias. Pasen buenas tardes, buenas noches. Estamos a la orden. Reciban un abrazo. Muchísimas gracias. Gracias. Alex. Y bueno, también gracias a la Fundación FUDESI, que nos acompañan desde Colombia. Muchísimas gracias. Nos vemos, y a nombre del Centro de Estudios Universitarios e Investigación, agradecemos la participación de todas las personas que nos acompañaron el día de hoy. Buenas noches. Buenas noches.